Antes de empezar, si te gusta este contenido, me encantaría que consideres suscribirte y activar la campanita. Cada suscripción y notificación me motiva a seguir trayéndote estas historias súper emocionantes que no te querrás perder. Mi hermana agarró un cuchillo para cortar pastel en su propio baby shower, lo apuntó hacia mi vientre embarazado y gritó: «Este es mi día». Cuando le dije que se calmara, me gruñó: «Tú me robaste mi vida y mis bebés». Me quedé mirándola sin poder creerlo. Eso fue hace 9 meses. La semana pasada, la policía encontró una guardería completamente amueblada en un trastero, con los nombres de mis gemelos pintados en las paredes. Yo estaba caminando por el escenario de la Universidad de Buffalo, lista para recibir mi título, cuando escuché a mi hermana gritar a todo pulmón. Melissa se había desplomado en el suelo y estaba hiperventilando. La ceremonia entera se detuvo. Llegaron los paramédicos corriendo. Verás, ella siempre había sido una amante del drama y la atención. Durante mi primer recital de piano, cuando tenía 12 años, se desmayó en la primera fila. En la noche del baile de graduación, cuando me coronaron reina, fingió un ataque al corazón. En cada momento importante, algo hacía. Y no fue sino 3 años después, cuando recibí la invitación a su baby shower, que vi por fin la oportunidad perfecta para devolverle el golpe. Mi esposo estaba a mi lado cuando abrí la invitación, y de inmediato empecé a acercarme a él. «Estamos intentando tener un bebé», le susurré al oído. «¿En serio? Pensé que íbamos a esperar». «Estamos intentando ahora». Las fechas eran clave. Tenía tal vez 3 ciclos para quedar embarazada, si quería que el momento coincidiera. Su fiesta era en 3 meses. Tenía que actuar rápido. Primer test, negativo. Me quedé mirando esa única línea. Segundo mes, negativo otra vez. Estaba recostada en una habitación oscura, con gel en el vientre, cuando la ecografista se quedó callada. Movió el transductor y luego dijo: «Felicidades, son gemelos». Me reí. En serio, me reí. Durante los meses siguientes, me convertí en la mayor fan de Melissa. Cualquier cosa que la emocionara para su gran momento. «Oh, Dios mío, chica, deberías hacer una cuenta regresiva en Instagram. Yo te la diseño». Publicaba todos los días. «Faltan 5 meses para que mi hermana sea mamá». Insistí en invitar a todos mis conocidos, asegurando que todos le llevarían regalos y atención. Y supe que hacía lo correcto cuando publicó el nombre de su bebé en línea, Delfín Aurora. Un nombre que yo había escrito en mi diario cuando tenía 15 años, un nombre que jamás le conté a nadie. Esa bruja había hurgado en mis cosas, así que, cuando llegó la mañana de su fiesta, le sonreí dulcemente mientras le rizaba el cabello. Y cuando se puso sentimental, tuve que contenerme para no soltar la risa. «Si solo una de nosotras podía quedar embarazada, me alegra que haya sido yo», me dijo. «Hasta mamá dijo que era mejor así, ya que soy la hermana más bonita. Las fotos al menos valdrán la pena, ¿sabes?». Le apliqué el labial con cuidado. «Te lo mereces. Sin interrupciones esta vez», le respondí. «Este es mi día», dijo ella. «Por supuesto. Si hay algo que mi hermana bruja sabe hacer, es organizar una buena fiesta». Había globos preciosos por todas partes, un pastel de 3 pisos. Aunque todos ya sabían por su publicación que sería niña, insistió en hacer todo el show de revelación otra vez. Yo llevaba un vestido suelto, pero si mirabas bien, podías notar mi pancita. Nadie me miraba, todavía. O eso creía, hasta que Melissa llamó a mamá aparte. «Dios, mira a Sara, está enorme. Si no supiera mejor, pensaría que la embarazada es ella». Mamá se rió. «Bueno, siempre has sido la delgada, cariño. Mejor así, por las fotos». Cuando terminaron de reírse, empezó la cuenta regresiva. 3, 2, 1, pop, confeti rosa por todas partes. «Es una niña», gritó Melissa. Todos aplaudieron. Las cámaras parpadeaban. La verdad, estaba lista para levantarme y arruinar el ambiente con mi anuncio. Pero en ese momento, las náuseas me golpearon con fuerza. Corrí al baño tapándome la boca. Cuando regresé, todos me miraban con preocupación. «Perdón, perdón», dije nerviosa. «Es solo por los gemelos. Me tienen fatal. 6 semanas con gemelos y no puedo retener nada». El silencio fue total. Y luego, la explosión. «¿Gemelos?», chilló la tía Marta. «Dios mío, Sara». La multitud se movió como una ola, alejándose de Melissa y acercándose a mí. Manos tocaron mi vientre. Preguntas desde todos lados. «¿Cuándo lo supiste? ¿Los gemelos son comunes en tu familia? ¿Son idénticos?». El rostro de Melissa pasó de rosado a rojo y luego a morado. La vi empezar a jadear. Se llevó una mano al pecho. «No puedo respirar», dijo entrecortada. «Ayuda». Pero todos estaban a mi alrededor. Incluso su propio esposo me preguntaba por los coches dobles para bebés. «¡Hola!», Melissa gritó. «Estoy teniendo un ataque de pánico. Es mi fiesta». Mamá la miró molesta. «Melissa, cariño, no ahora. Sara está esperando gemelos, en su primer embarazo». Y fue ahí cuando Melissa perdió completamente el control. De verdad, perdió la cabeza. Agarró el cuchillo del pastel, y por un segundo, pensé que así iba a morir. Asesinada en un baby shower. «¡Este es mi día!», gritó con el rímel corriéndole por las mejillas. «¡Mío! He estado intentando por 3 años». Ryan, su esposo, le sujetó la muñeca y torció el cuchillo hasta arrebatárselo, mientras ella se quedaba congelada, temblando como si tuviera un ataque. El cuchillo cayó al suelo y rodó debajo de la mesa de postres mientras Melissa se desplomaba,
gritando tan fuerte que probablemente los vecinos la escucharon 3 casas más allá. El rímel se le escurría en gruesos ríos negros mientras golpeaba el suelo con los puños, chillando que yo había arruinado todo, que siempre lo arruinaba todo, que ese debía ser su día especial. Mamá corrió y la abrazó, meciéndola mientras la consolaba, ignorándome por completo a mí, que seguía allí en shock, con la mano sobre el vientre. Al menos 20 teléfonos apuntaban hacia nosotras, grabando todo el colapso como si fuera un reality show. Ryan logró sentarla en una silla. Ella hiperventilaba, el pecho subiendo y bajando tan rápido que pensé que se desmayaría. Él le susurraba algo una y otra vez, probablemente intentando calmarla, mientras los demás invitados solo se quedaban ahí, incómodos, sin saber dónde mirar o qué hacer. Daniel me agarró del brazo y me llevó hacia la puerta, con el rostro completamente pálido. Me preguntó si estaba bien y dijo que debíamos irnos antes de que todo empeorara. Fue entonces cuando mamá se acercó furiosa y me dio una bofetada tan fuerte que el sonido retumbó por toda la habitación. La bofetada resonó en toda la habitación como un disparo. Ella gritó que yo era una egoísta que no podía dejar que Melissa tuviera un solo día sin hacerlo todo sobre mí. La sala quedó en completo silencio, excepto por el llanto de Melissa, y escuché varios jadeos de sorpresa por lo que acababa de pasar. Mi mejilla ardía como fuego. La toqué sin pensar y sentí el calor extenderse por mi cara. Daniel se interpuso entre mamá y yo, diciéndole que se alejara o llamaría a la policía él mismo. Grace apareció a mi lado y anunció, lo bastante fuerte para que todos escucharan, que llamaría al 911 si alguien más me tocaba. Nathan finalmente atravesó la multitud, con cara de haber visto un fantasma, mirando en shock lo que su familia se había convertido. Fue entonces cuando Melissa se dobló repentinamente y vomitó en el suelo. Un líquido amarillo asqueroso salpicó sus zapatos caros. Ryan se levantó de inmediato, diciendo que tenían que ir al hospital, que estaba teniendo contracciones por todo el estrés. Mamá señaló hacia mí y gritó que si Melissa perdía a su bebé, sería mi culpa. Su voz se escuchó por todo el patio. Ryan ayudó a Melissa a levantarse y la llevó hacia el auto, pero ella se dio la vuelta y gritó que si perdía a su bebé, se aseguraría de que yo perdiera los míos también. Al menos 10 personas tenían sus teléfonos grabando su amenaza. Daniel me tomó de la mano y dijo que íbamos a presentar una denuncia inmediatamente. Nos sentamos en su auto mientras llamaba al 911 para reportar la agresión y la amenaza contra nuestros bebés. Le envié un mensaje a Grace pidiéndole que guardara todos los videos de la fiesta, mientras mi mejilla latía y sentía a los gemelos moverse con fuerza por el estrés. 20 minutos después llegaron 2 policías. Tomaron nuestras declaraciones y vieron los videos que Grace y otros 3 invitados habían guardado. Tomaron fotos de mi mejilla roja y nos dijeron que debíamos pedir una orden de restricción el lunes por la mañana. 3 horas más tarde ya estábamos en casa. Daniel me preparó té de manzanilla mientras yo trataba de procesar todo. Se sentó a mi lado y me confesó que tenía miedo de lo que Melissa pudiera hacer después, sugiriendo que nos quedáramos unos días con sus padres por seguridad. Le dije que de ninguna manera iba a dejar que ella me echara de mi propia casa, después de todo lo que me había hecho durante años. Mi teléfono comenzó a llenarse de notificaciones. Los videos de la fiesta se habían vuelto virales en TikTok e Instagram con hashtags como Baby Shower Meltdown y Psycho Sister. Los comentarios se dividían entre quienes llamaban a Melissa loca y a mamá abusiva, y otros que decían que yo estuve mal por anunciar mi embarazo en su fiesta, aunque ella se lo merecía. A las 7 de la mañana siguiente, el timbre comenzó a sonar sin parar, como si alguien lo mantuviera presionado. Daniel se levantó de la cama y miró por la mirilla mientras yo me quedaba bajo las cobijas. Carol estaba afuera, con la cara roja e hinchada de tanto llorar. No dejaba de tocar el timbre y golpear la puerta con el puño. Daniel me pidió que me quedara atrás y abrió apenas con la cadena puesta. Carol metió los dedos por la rendija intentando empujar la puerta, gritando sobre los videos. Exigía que saliera de inmediato y los borrara todos. Su voz se volvió cada vez más fuerte, hasta que prácticamente estaba chillando que había arruinado la vida de Melissa y destruido a la familia. Daniel mantuvo el hombro contra la puerta y le dijo que debía irse. Carol comenzó a patear la puerta y a gritar que yo era un monstruo, celosa de mi hermana desde siempre. Los vecinos empezaron a salir a ver qué ocurría. La señora Chen, la vecina de al lado, estaba en bata grabando todo con su teléfono. Carol, al verla, gritó aún más fuerte que yo había planeado todo para lastimar a Melissa, que era malvada y siempre había querido destruir su felicidad. Daniel le advirtió que llamaría a la policía si no se iba de inmediato. Carol se alejó un poco, pero siguió gritando desde el pasillo que me arrepentiría. Se fue después de unos 20 minutos más de amenazas. 1 hora después, mi teléfono sonó. Era Nathan. Su voz sonaba completamente agotada. Dijo que Melissa seguía en el hospital bajo observación y que los médicos estaban preocupados por su presión arterial. Me rogó que asistiera a una reunión familiar para arreglar las cosas antes de que empeoraran. Pude oír la desesperación en su voz mientras me pedía que, por favor, hablara con ellos. Le dije que solo aceptaría si era en un lugar público, y Daniel me acompañaba. Nathan estuvo de acuerdo y propuso un restaurante italiano en el centro, en 2 días. Esos 2 días pasaron lentos. Mi ansiedad aumentaba cada hora. No podía dejar de preocuparme por cómo todo ese estrés afectaba a los gemelos. Llamé a mi ginecóloga de urgencia. La sala de espera estaba llena y noté a varias mujeres mirándome. Una de ellas susurró algo a su amiga y me señaló con el teléfono. Seguramente habían visto los videos virales. La doctora Torres me hizo una revisión completa y una ecografía. Movió el dispositivo sobre mi vientre durante lo que pareció una eternidad, revisando a ambos bebés. Los gemelos estaban bien, pero me advirtió que ese nivel de estrés era peligroso para todos. Me recetó algo suave para la ansiedad y me pidió que evitara cualquier confrontación. 2 días después, llegamos al restaurante para la reunión.
Carol, Nathan, Melissa y Ryan ya estaban sentados en una mesa grande al fondo. Melissa se veía pálida y con ojeras, aunque se había maquillado cuidadosamente. Apenas nos sentamos, Carol empezó a exigir que me disculpara por todo y admitiera que lo había planeado. Carol seguía gritando que todo lo había hecho para lastimar a Melissa. Melissa se hacía la víctima, limpiándose las lágrimas falsas mientras decía que siempre le había tenido envidia. Afirmó que no soportaba que ella fuera más bonita y más querida por todos. Ryan permanecía en silencio, pero lo vi tensarse cuando Melissa dijo eso. Nathan trató de calmar a todos y sugirió que siguiéramos adelante en paz, pero Carol no lo dejaba hablar, elevando la voz sobre cómo yo había traumatizado a su hija embarazada. Otras personas en el restaurante comenzaron a mirar hacia nuestra mesa. De pronto, Melissa sacó un sobre grueso de su bolso y lo deslizó por la mesa con una sonrisa maliciosa. Te estoy demandando por causarme angustia emocional intencional y poner en peligro a mi bebé. Decía que su abogado pensaba que tenía un caso sólido y que podía obtener una buena compensación. Daniel tomó su teléfono de inmediato y llamó a su prima Emma, que era abogada de familia. La cara de Melissa cambió al escuchar que hablaba con una abogada real. Nos fuimos del restaurante con Carol gritando amenazas detrás de nosotros. Esa noche, Grace llegó a nuestra casa con vino para Daniel y helado de chocolate para mí. Había visto todo en línea y quería saber si estábamos bien. Se sentó en el sofá y sacó su teléfono para mostrarnos algo. Grace había guardado durante años capturas de pantalla documentando el comportamiento de Melissa para llamar la atención. Había fotos de mi graduación de secundaria donde fingió desmayarse, capturas de mi fiesta de aceptación universitaria donde dijo tener dolor en el pecho, publicaciones de mi cena de compromiso donde fingió una reacción alérgica a nada. Eran eventos que yo ya había olvidado, todos con el mismo patrón. Melissa robando el protagonismo con falsas emergencias. Grace había estado reuniendo esas pruebas sin decirme nada. Una semana después del baby shower, la prima de Daniel, Emma, vino a revisar la demanda de Melissa. Leyó los documentos y empezó a reírse por lo ridículo que era todo. Dijo que la demanda era totalmente frívola y que el juez la desecharía enseguida. Nos sugirió presentar una contrademanda por agresión, ya que Carol me había abofeteado durante la fiesta, y también por las amenazas de Melissa grabadas en video. Emma nos ayudó a preparar toda la documentación necesaria para el tribunal. Tener apoyo legal real por fin me permitió dormir bien por primera vez desde la fiesta. La semana siguiente fuimos al juzgado del condado a solicitar una orden de restricción. Emma nos acompañó y llevó impresas las capturas de los mensajes amenazantes y los videos de la fiesta. El juez revisó todo, incluyendo los testimonios de los vecinos sobre los gritos de Carol, y aprobó una orden de restricción temporal que prohibía tanto a Carol como a Melissa acercarse a menos de 150 metros de nosotros. La orden cubría nuestra casa, el trabajo de Daniel y mi consultorio médico. Carol violó la orden en menos de 48 horas al presentarse en la oficina de Daniel. Pasó por seguridad y empezó a gritarle a la recepcionista que quería verlo. Los guardias la detuvieron y llamaron a la policía mientras ella forcejeaba y gritaba que yo había destruido a su familia. Fue arrestada y se la llevaron esposada mientras los compañeros de Daniel miraban desde las ventanas. Su jefe lo llamó a una reunión y le sugirió trabajar desde casa hasta que todo se resolviera. Daniel montó su oficina en la habitación libre y empezó a trabajar en remoto al día siguiente. Unas noches después, me desperté a las 3 a.m. por unos ruidos extraños fuera de la ventana de nuestra habitación. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba para mirar por las persianas. El auto de Melissa estaba estacionado al otro lado de la calle, justo fuera del límite de la orden judicial. Ella estaba en el asiento del conductor, mirando fijamente hacia nuestro edificio. La observé por 20 minutos, sin moverse ni apartar la vista. Permaneció allí por 3 horas, observando nuestro hogar en la oscuridad. A la mañana siguiente, Daniel instaló cámaras de seguridad cubriendo todos los ángulos del edificio. Pasaron 2 semanas en las que Melissa se estacionaba cada noche justo fuera del rango de las cámaras. Un martes por la tarde, Nathan llegó a nuestra puerta con aspecto agotado. Tenía los ojos rojos y la camisa arrugada, como si la hubiera usado varios días seguidos. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Nos contó que Carol se había estado quedando en su casa desde el baby shower, volviendo loco a Ryan con sus constantes quejas sobre mí. Nathan dijo que Ryan estaba pensando en divorciarse porque la obsesión de Melissa por destruirme la estaba enfermando durante el embarazo. El estrés estaba afectando al bebé, y Ryan ya no podía soportarlo. 3 días después, fui al hospital para la ecografía de las 20 semanas. La técnica movía el dispositivo sobre mi abdomen, durante lo que pareció una eternidad sin decir una palabra. Luego entró la doctora Torres y repitió las mediciones varias veces. Uno de los gemelos era más pequeño que el otro y necesitaba monitoreo semanal. El estrés literalmente estaba afectando el crecimiento de mi bebé, y no pude evitar romper en llanto. Daniel me abrazó mientras sollozaba en esa fría sala oscura, con el gel aún sobre mi vientre. Esa noche, Grace me llamó en pánico. Alguien había publicado toda mi información médica en un grupo local de Facebook para madres. El nombre de mi doctora, la dirección de la clínica, incluso mis próximas citas. Había capturas de mi expediente médico mostrando que esperaba gemelos y mi fecha de parto. Solo alguien con acceso al sistema del hospital podría haber obtenido esos registros. Daniel llamó inmediatamente a seguridad del hospital, mientras yo hablaba con nuestra abogada por altavoz. Ella dijo que se trataba de un delito federal grave y que debíamos documentar todo de inmediato. A la mañana siguiente, Emma me llamó con una noticia impactante. Había descubierto, a través de sus contactos en el centro médico, que la esposa de Nathan, Linda, quien trabajaba en el departamento de facturación, había estado accediendo ilegalmente a mis registros durante semanas. El departamento de TI del hospital ya estaba investigando el caso.
Encontraron que Linda había iniciado sesión en mi expediente 17 veces en el último mes. Ese mismo día, seguridad la escoltó fuera del hospital y fue despedida de inmediato. El administrador del hospital me llamó para disculparse y dijo que estaban cooperando completamente con la investigación criminal. Esa noche, Nathan volvió a nuestra casa completamente devastado por lo que Linda había hecho. No tenía idea de que ella estaba ayudando a Melissa y se sintió traicionado por su propia esposa. Al día siguiente, Ryan me envió un mensaje de texto que me hizo temblar las manos mientras lo leía. Se disculpaba por el comportamiento de Melissa y admitió que ella había estado guardando un cuaderno desde la secundaria, lleno de planes para destruirme. Lo había encontrado escondido en su closet, con páginas y páginas de planes que databan de años atrás. Ryan estaba asustado por su bebé y planeaba reunirse con un abogado de custodia a la mañana siguiente. Se ofreció a testificar a nuestro favor si necesitábamos llevar a Melissa a juicio. 3 semanas después del baby shower, todo explotó en internet cuando Melissa publicó una historia completamente inventada en Facebook. Afirmó que yo la había estado acosando durante meses e incluyó fotos editadas para que pareciera que la estaba siguiendo. La publicación tenía mensajes falsos creados por ella misma en los que yo supuestamente la amenazaba, a ella y a su bebé. En cuestión de horas, la publicación fue compartida cientos de veces en grupos de mamás de Búfalo. Desconocidos empezaron a enviarme amenazas de muerte por Facebook e Instagram. Alguien incluso publicó nuestra dirección diciendo que merecía lo que me pasara. Daniel contactó al FBI esa misma tarde por el ciberacoso y las amenazas. Se lo tomaron en serio y dijeron que abrirían una investigación por acoso. Mientras tanto, mi presión arterial seguía subiendo en cada visita médica. La doctora Torres me puso en reposo parcial en cama y dijo que no podía salir de casa excepto para citas médicas. La diferencia de tamaño entre los gemelos empeoraba y temía un parto prematuro. Estar atrapada en casa mientras Melissa difundía mentiras sobre mí en internet se sentía como estar en prisión. Me preguntaba cómo Linda se había involucrado en todo esto. ¿Melissa la convenció para ayudarla? ¿O fue Carol, la madre de Nathan, quien la metió en esto? El hecho de que el hospital descubriera que accedió a mis archivos 17 veces me hacía pensar qué más habría hecho. Desde la cama, veía cómo los comentarios de odio inundaban todas mis redes sociales. Grace empezó a tomar capturas de pantalla de todo para una demanda por difamación que nos ayudaba a preparar. Documentó cada mentira, cada amenaza, cada acoso para nuestro equipo legal. Daniel pidió licencia en el trabajo para quedarse conmigo a tiempo completo. Me llevaba el desayuno a la cama todas las mañanas y se sentaba a leerles a los gemelos. Ponía sus manos sobre mi vientre y les decía cuánto los amábamos ya. Su voz era lo único que me mantenía cuerda mientras todo a nuestro alrededor se desmoronaba. 2 días después, la policía llegó a nuestra casa con noticias sobre Linda. Había sido arrestada por violar la ley HIPAA y enfrentaba hasta 10 años de prisión federal. La investigación reveló que le había estado pasando información médica a Melissa durante meses, copias de mis ecografías, resultados de sangre e incluso mi peso en cada cita. Nathan pidió el divorcio ese mismo día, horrorizado por lo que Linda había hecho. La familia quedó completamente dividida y destrozada, todos señalándose entre sí. Un mes después del baby shower, vi a un notificador legal caminar hacia nuestra puerta. Mi corazón se hundió cuando Daniel recibió el sobre grueso. Melissa nos estaba demandando a ambos por alienación de afecto y conspiración para arruinar su reputación. También nos acusaba de daño emocional, alegando que habíamos vuelto a su familia en su contra. La demanda pedía $500,000 en compensación, más los costos legales. Ya estábamos gastando miles de dólares en abogados por la orden de restricción y los casos penales, y ahora necesitábamos otro abogado civil, con las cuentas acumulándose más rápido de lo que podíamos pagarlas. Esa noche, Emma me llamó y me pidió ir a su oficina a primera hora. Me senté frente a su escritorio mientras desplegaba papeles y hacía listas. Presentó 3 demandas contra Melissa por difamación, daño emocional y acoso, y cargos penales contra Carol por la agresión en el baby shower. Me advirtió que esto podría durar meses o años, pero que teníamos que luchar. 2 semanas después, me desperté a las 3 de la mañana con dolores agudos en el vientre. Daniel me llevó al hospital mientras intentaba respirar entre las contracciones. La enfermera me conectó a monitores y llamó al doctor Torres, que llegó aún con el pijama bajo la bata. Me aplicaron inyecciones para detener el trabajo de parto, y me explicaron que los gemelos no sobrevivirían si nacían a las 24 semanas. Permanecí 3 días hospitalizada, en reposo absoluto, hasta que las contracciones se detuvieron. Mientras aún estaba conectada a los monitores, Melissa publicó en Facebook que el karma me estaba alcanzando. Ryan fue a visitarme al hospital al día siguiente, con flores escondidas bajo su chaqueta. Se sentó junto a mi cama y se disculpó por todo lo ocurrido. Dijo que a Melissa le habían recetado medicación para su salud mental, pero se negaba a tomarla. Él estaba documentando todo para su divorcio y guardando registros de su comportamiento. 6 semanas después del baby shower, Grace organizó un rally de apoyo en nuestra casa. La calle se llenó de autos. Gente que no veía desde la universidad llegó con comida y regalos para bebé. Mis compañeros llevaron pañales y los vecinos montaron mesas en el patio trasero. Todos hablaban de lo locas que estaban Melissa y Carol por sus publicaciones en redes. Estábamos en el patio cuando escuchamos gritos en el frente. Melissa estaba en nuestro césped, embarazada de 8 meses, gritando que yo estaba volviendo a todos contra ella. Grace intentó guiarla hacia su auto, pero Melissa la empujó. Entonces, líquido cayó al suelo y Melissa se sujetó el vientre. La ambulancia llegó 15 minutos después. Mientras gritaba que yo había causado su parto prematuro, la ambulancia se la llevó. A la mañana siguiente, Daniel y yo nos sentamos en silencio en la mesa de la cocina, mientras los teléfonos no dejaban de sonar con mensajes.
Todos hablaban de cómo Melissa había dado a luz a una niña sana en el hospital. Sentí alivio de que el bebé estuviera bien, a pesar de todo lo que había pasado entre nosotras. Esa tarde, Carol me llamó, y su voz era puro veneno. Dijo que Melissa había llamado a la bebé Delfina Aurora Sara, usando mi nombre solo para molestarme. Ryan me escribió diciendo que se negaba a firmar el certificado de nacimiento hasta que Melissa aceptara ir a terapia. 2 meses después del primer baby shower, Grace organizó otro en su casa. Estaba abriendo regalos cuando un notificador legal se me acercó y me entregó unos papeles. Melissa estaba buscando una orden de restricción contra mí, alegando que yo había causado su parto prematuro. El juez asignado a nuestro caso iba a la iglesia de Carol, y Emma se enfureció por el conflicto de interés. A pesar de todas nuestras pruebas y los argumentos de Emma, el juez concedió la orden de restricción a Melissa. No podíamos estar a menos de 150 metros la una de la otra, lo que complicaría las próximas audiencias. Emma pidió la recusación del juez e inició el proceso de apelación, pero tomaría semanas. Esa noche, me acosté sintiendo a los gemelos moverse dentro de mí. Daniel me abrazó mientras lloraba pensando en el mundo en el que traeríamos a nuestros hijos. Ambos estábamos agotados por las batallas legales y la guerra emocional con mi familia. Pasaron 10 semanas mientras los abogados seguían presentando documentos y yo crecía cada día más. Una mañana, Grace llegó con una caja polvorienta de su garaje. Había guardado todas nuestras fotos de infancia, las mismas que Carol había tirado años atrás. Me senté en el sofá extendiendo las fotos sobre la mesa mientras ella preparaba té. Ahí estábamos Melissa y yo, de 5 y 6 años, abrazadas en la playa, sin los dientes frontales y riendo. Otra mostraba nuestros disfraces de Halloween iguales, los que ella había insistido en que usáramos. Foto tras foto de 2 niñas que alguna vez realmente se amaron. Mis manos temblaban al tomar una de mi 8º cumpleaños, donde Melissa me ayudaba a soplar las velas, su rostro iluminado con una felicidad genuina por mí. Grace se sentó a mi lado y me frotó la espalda mientras lloraba. Esto ya no se trataba de un baby shower o de favoritismo. Era una enfermedad mental destruyendo una relación real. Esa misma tarde, Ryan llamó con noticias que me helaron la sangre. Había presentado una solicitud de custodia de emergencia de la bebé Delfín, tras encontrar un cuaderno donde Melissa había escrito «destruir a Sara» una y otra vez durante 20 páginas. También se había negado a tomar su medicación y había faltado a 3 citas con su psiquiatra. El juez aprobó su petición de inmediato por la evidencia presentada. Cuando el oficial de custodia llegó a la casa de Carol para entregarle los documentos, Melissa perdió el control. Agarró a Delfín y corrió hacia su auto mientras Carol bloqueaba el paso al oficial. Desaparecieron antes de que alguien pudiera detenerlas. Ryan fue a la estación de policía en menos de 1 hora y presentó un reporte por desaparición. Esa misma noche se emitió una alerta Amber con la foto de Delfín y las descripciones de Melissa y Carol. Yo estaba pegada al teléfono, esperando actualizaciones, mientras Daniel caminaba de un lado a otro hablando con Emma. Cada alerta me aceleraba el corazón. Cerca de la medianoche, la policía las encontró en un motel a 2 pueblos de distancia, tras ser reconocidas por alguien que vio la alerta. Ambas fueron arrestadas en el acto por interferencia en la custodia. Las noticias mostraban a Melissa gritando y resistiéndose mientras Carol acusaba de persecución. El bebé Delfín fue devuelto sano y salvo a Ryan, quien la abrazó como si nunca fuera a soltarla. 3 días después, Emma nos citó en su oficina para revisar los nuevos cargos acumulados. Extendió carpetas sobre el escritorio: agresión, amenazas, acoso y ahora secuestro. El fiscal estaba buscando penas de cárcel severas por el patrón de violencia y escalamiento. Emma me miró directamente y me preguntó si estaba preparada para testificar y posiblemente enviar a mi madre y a mi hermana a prisión. El mundo me dio vueltas mientras procesaba eso. Daniel me tomó la mano y yo asentí, llorando. La semana siguiente, Nathan apareció en nuestro apartamento. Parecía haber envejecido 10 años. Su divorcio con Linda había finalizado y estaba viendo a un terapeuta 2 veces por semana. Se sentó en nuestra mesa y se disculpó por 30 años de permitir el comportamiento de Carol y su favoritismo hacia Melissa. Admitió que siempre supo que estaba mal, pero prefirió evitar el conflicto. Lloró al decir que debió protegerme mejor. 3 meses después del baby shower, estaba en una declaración judicial respondiendo preguntas sobre cada incidente cuando un dolor punzante me atravesó el abdomen. El abogado seguía preguntando mientras yo me aferraba a la mesa. Otra contracción más fuerte me hizo doblarme. Daniel saltó mientras la taquígrafa llamaba al 911. En el hospital, la doctora Torres actuó rápido con medicación intravenosa para detener el parto. Revisaba los monitores y explicó que el estrés había provocado un trabajo de parto real a las 30 semanas. Los gemelos necesitaban más tiempo. Logró detener las contracciones, pero advirtió que podían regresar en cualquier momento. Mientras tanto, la apelación de Emma funcionó y la recusación fue concedida. Un nuevo juez revisó todo y anuló la orden de restricción de Melissa. Emitió órdenes de arresto contra Melissa y Carol por violar la orden de protección original. Por fin la justicia empezaba a verse posible, pero la doctora Torres me impuso reposo hospitalario absoluto hasta el parto. Pasaba los días en esa habitación estéril mirando los latidos de los gemelos en los monitores. Desde una cuenta falsa de Instagram, veía a Melissa publicar que era víctima de persecución, que el sistema estaba en su contra. Parecía completamente desconectada de la realidad, viviendo en una fantasía donde no había hecho nada malo. ¿De verdad Melissa escribió destruir a Sara una y otra vez durante 20 páginas enteras? ¿20 páginas? ¿Qué cosa tan extraña de hacer? Me pregunto si estaba intentando procesar sus emociones o si había algo más profundo ocurriendo en su mente cuando escribió todo eso. Entonces Daniel trajo noticias que complicaron aún más todo. Su empresa lo estaba trasladando a Seattle,
con un gran ascenso y todos los gastos de mudanza cubiertos. Después de todo lo que había pasado, querían tenerlo en otra oficina. Me tomó la mano mientras hablábamos de dejar Buffalo atrás y empezar de nuevo a 3000 millas de mi familia. Una parte de mí sintió alivio al pensar en escapar, pero otra parte se sintió triste por huir. 2 días después, Melissa apareció en el hospital diciendo que quería disculparse. Seguridad la detuvo en el ascensor, pero alcanzó a gritar lo suficientemente fuerte como para que todo el piso la escuchara. Espero que tus bebés mueran, igual que nuestra relación. 3 enfermeras fueron testigos, y el personal de seguridad tuvo que sacarla a la fuerza. Emma añadió intimidación de testigos a la creciente lista de cargos cuando se enteró. 14 semanas después de aquel loco baby shower, Ryan apareció en la ventana de mi habitación con su hija envuelta en una manta rosa. La pequeña delfín era diminuta y perfecta, con esos deditos que se movían en el aire mientras dormía. La sostuvo frente al vidrio para que pudiera ver mejor su cara, y me dijo con los labios que había presentado el divorcio. Los papeles ya estaban firmados y se mudaría con su madre a Rochester para criarla lejos de todo ese caos. Puse mi mano contra la ventana y los vi irse. Esa bebé inocente no tenía idea de lo que su madre había hecho. Emma llamó al día siguiente para decirme que el fiscal del distrito se haría cargo completamente del caso. Iban a unificar todo en un gran proceso penal contra Melissa y mi madre por el secuestro, entre otros cargos. Ya no se trataba de demandas civiles, sino de delitos graves que podían significar años reales de prisión. Emma explicó que ahora tendríamos que testificar como testigos en un juicio penal. La audiencia fue fijada para el martes por la mañana, y vi la cobertura en las noticias desde mi cama de hospital. Mi madre estaba allí, con un mono naranja, al lado de Melissa, mientras el juez leía los cargos. De repente, mamá se agarró el pecho y colapsó en plena sala. Los guardias corrieron hacia ella e iniciaron RCP, mientras Melissa gritaba a las cámaras que yo estaba matando a nuestra madre. La sacaron en una camilla, y las noticias confirmaron que había tenido un infarto masivo. A pesar de todo lo que me había hecho, sentí un dolor extraño en el pecho al verla así. Nathan apareció en mi habitación 1 hora después, agotado de correr entre pisos. Dijo que mamá estaba estable pero en condición crítica, 2 pisos abajo en la unidad cardíaca. Contó que seguía pidiendo verme, diciendo que había tenido una especie de revelación sobre todo. Daniel negó con la cabeza, y le dijo a Nathan que no había manera de que yo me acercara a ella después de todo lo que había hecho. Pero no podía dejar de pensar en ella. 2 pisos abajo, tal vez muriendo, y algo dentro de mí se quebró. Le dije a la enfermera que quería verla, pero solo si había guardias de seguridad presentes. Me llevaron en silla de ruedas con 2 guardias a cada lado. Mamá se veía tan pequeña en esa cama, rodeada de tubos y monitores que pitaban. Su rostro estaba gris y parecía haber envejecido 10 años en unas semanas. Extendió su mano temblorosa hacia la mía y comenzó a llorar. Dijo que había vivido a través de Melissa porque le daba celos que yo hubiera logrado tanto sin su ayuda. Sus palabras no arreglaron nada, pero escucharla admitirlo fue algo que jamás pensé que pasaría. 2 semanas después, ya estaba de vuelta en mi habitación, con 32 semanas de embarazo, viendo las noticias locales repetir nuestra historia familiar por 100ª vez. El titular decía: rivalidad familiar en Buffalo se vuelve criminal, mientras mostraban fotos del Instagram de Melissa. Acaricié mi enorme vientre y me di cuenta de que mis hijos algún día buscarían todo esto en Google y encontrarían ese desastre para siempre. La idea me revolvió el estómago más que las náuseas del embarazo. Entonces, el presentador mencionó algo sobre documentos filtrados de la evaluación psiquiátrica de Melissa. El informe revelaba que había sido diagnosticada con trastorno narcisista de la personalidad y psicosis posparto. Su abogado ya estaba cambiando toda la defensa para alegar insanidad mental durante los hechos. Ryan me escribió diciendo que usaría el diagnóstico para obtener la custodia total de Delfín. Al día siguiente, Grace apareció con globos y un pastel, diciendo que había organizado un nuevo baby shower allí mismo, en mi habitación. Solo vinieron unos 10 amigos cercanos, y comimos pastel y abrimos regalos sin ningún drama. Todos hablaban del cuarto que Daniel había preparado en nuestro nuevo apartamento en Seattle, y de lo perfecto que sería para comenzar de nuevo. La habitación de los gemelos estaba pintada de amarillo suave, con 2 cunas listas esperándonos. Daniel no se separó de mi lado ni una sola noche, durmiendo en esa silla incómoda junto a mi cama. A veces me despertaba a las 3 de la mañana y lo oía susurrarle a mi vientre sobre los parques de Seattle y las buenas escuelas cerca del apartamento. Ya había investigado pediatras, clases de música para bebés y todo lo necesario. Su voz era lo único que mantenía mi cordura mientras esperábamos que todo se resolviera legalmente. Pero 2 semanas después, el infierno volvió a desatarse. Melissa escapó de su internamiento psiquiátrico. Las noticias decían que había convencido a un celador de que tenía una emergencia médica y se escabulló durante el cambio de turno. Las cámaras de seguridad mostraban cómo robaba un cuchillo de cocina en la cafetería del hospital antes de dirigirse a los ascensores. Llegó a la entrada del área de maternidad gritando mi nombre y agitando el cuchillo. 3 guardias la derribaron antes de que lograra pasar las puertas bloqueadas, pero no antes de aterrorizar a varias madres y visitantes. Todo el piso quedó cerrado durante 2 horas mientras la policía la arrestaba. Y esta vez, el juez ordenó que permaneciera detenida sin derecho a fianza. El fiscal me llamó 2 días después para decirme: la historia continúa. Aceleraban el juicio por todo lo del cuchillo y por mi embarazo de alto riesgo. Emma, la fiscal asistente, vino a mi habitación del hospital con cajas de papeles y una laptop para prepararme para testificar. Me mostró fotos de las pruebas que tenían incluidos videos del baby shower, declaraciones de testigos de todos los presentes en la fiesta y capturas de pantalla de las publicaciones de Melissa en redes sociales en las que me amenazaba.
Toda la preparación duró 3 horas, con Emma preguntándome por cada vez que Melissa había arruinado mis grandes momentos, remontándose a cuando éramos niñas. Al día siguiente por la tarde, Ryan apareció cargando a Adeline, que llevaba un vestidito rosa con patitos. Se sentó en la silla junto a mi cama, acomodó a la bebé en un brazo y sacó el teléfono para mostrarme fotos de su cuarto. Después de unos 10 minutos de conversación trivial, me preguntó si Daniel y yo seríamos los padrinos de Adeline si a él le pasara algo. Dijo que sabía que todo era una locura, pero quería que su hija conociera a sus primos cuando nacieran y tuviera familia que realmente se preocupara por ella. Daniel apretó mi mano y los dos dijimos que sí, aunque el pecho se me apretaba al pensar en lo rota que estaba todo. 3 días después, la doctora Torres pasó durante sus rondas matutinas y marcó una fecha en el calendario que colgaba en mi pared. Dijo que 34 semanas era lo máximo que se sentía cómoda permitirme llegar con tanto estrés y que los gemelos ya eran lo bastante grandes para estar bien. La cesárea quedó programada para el jueves siguiente, lo que significaba que mis bebés nacerían justo en medio del juicio de Melissa. Pasé toda la noche mirando ese círculo rojo en el calendario, con la sensación de que el universo tenía un sentido del humor cruel. La mañana de mi testimonio, Emma instaló el equipo de video en mi habitación mientras una enfermera me tomaba la presión cada 10 minutos. La cara del juez apareció primero en la pantalla de la laptop, luego la bancada del jurado, y finalmente la mesa de la defensa, donde Melissa estaba sentada con un mono naranja, mirando al frente. Emma me había advertido que no la mirara, pero no pude evitarlo y la vi mover los labios como si se hablara a sí misma. El fiscal me pidió que describiera lo del baby shower, y conté todo, desde el cuchillo del pastel hasta los vómitos y sus gritos de que era su día. Luego me preguntaron por nuestra infancia y enumeré cada recital, graduación, cumpleaños y logro que ella había saboteado con falsas emergencias médicas o escenas dramáticas. Los miembros del jurado se miraban entre sí y tomaban notas. Una mujer en la primera fila se cubrió la boca con la mano. Cuando preguntaron por el anuncio del embarazo, Melissa alzó la vista de repente, y nuestras miradas se cruzaron a través de la pantalla por un segundo antes de que ella volviera a murmurar. Esa tarde, Nathan vino con una caja de cintas VHS antiguas que había convertido a digital en su laptop. Vimos videos de cuando Melissa y yo éramos pequeñas, antes de que todo se arruinara. Jugábamos a disfrazarnos y a tomar el té en el patio. Había uno en el que ella me enseñaba a montar en bicicleta, corriendo a mi lado y animándome cuando por fin agarré el equilibrio. Daniel me abrazó mientras lloraba, viendo a la hermana que había perdido en algún punto por los celos y la enfermedad mental. Mamá testificó 2 días después y Emma me mandó mensajes con las actualizaciones porque yo no podía ver el juicio. Admitió haberme golpeado en el shower y dijo en la corte que siempre había preferido a Melissa porque era más bonita y extrovertida. El fiscal le preguntó si había notado el patrón de Melissa de interrumpir mis eventos, y mamá dijo que pensaba que yo exageraba. Pero cuando le mostraron la cronología de cada incidente en un tablero, hasta ella tuvo que admitir que parecía planeado. Mamá suplicó al juez que enviaran a Melissa a tratamiento en vez de a la cárcel, diciendo que estaba enferma, no era malvada. El fiscal señaló que entender lo correcto y lo incorrecto implicaba responsabilidad por sus elecciones. A la mañana siguiente pusieron los videos del baby shower para el jurado, y Emma dijo que varias personas se habían puesto mal al verlos. ¿Qué lleva a alguien a agitar un cuchillo en una sala de maternidad de un hospital? La manera en que Melissa engañó al celador demuestra que pensó con suficiente claridad para planear su huida, pero perdió totalmente el control cuando llegó al piso de Sarah. La amenaza con el cuchillo ya era grave, pero que ella sonriera mientras lo sostenía lo hizo peor. Cuando llegaron a la parte en que gritó que era su día, de repente se levantó en la sala y empezó a gritar que yo había manipulado el metraje. El juez le ordenó que se sentara, pero ella siguió gritando que yo había pagado a alguien para editar los videos hasta que los alguaciles la sacaron a la fuerza de la sala. Esa tarde, Grace pasó con 2 conjuntitos diminutos, mantitas amarillas suaves y un álbum de fotos que había estado preparando. Le pidió a todos los que conocíamos que escribieran mensajes para los gemelos y los juntó con fotos de Daniel y mías durante el embarazo. Leer los buenos deseos de amigos, compañeros de trabajo e incluso algunas enfermeras me hizo dar cuenta de cuánto amor esperaba ya a esos bebés, a pesar de todo el caos. Al día siguiente testificó Ryan, y el fiscal le pidió que trajera una caja de cartón al estrado. Dentro había un cuaderno que encontraron en el armario de Melissa titulado Operación Destruir a Sarah, con entradas que databan de la secundaria. Él leyó en voz alta páginas que describían planes detallados para arruinar mi baile de graduación, la celebración por la aceptación en la universidad, la fiesta de compromiso y docenas de otros eventos. Algunas entradas tenían dibujos míos llorando o listas de cómo opacar mis ocasiones. Hasta mamá parecía impactada cuando mostraron primeros planos de las páginas en las pantallas del juzgado. Según los mensajes de Emma, la voz de Ryan se quebró al leer una entrada justo después de mi boda, donde Melissa escribía sobre querer quemar mi vestido o poner algo en mi comida para enfermarme. El fiscal le preguntó cómo encontró el cuaderno, y Ryan dijo que lo descubrió mientras empacaba su apartamento después del arresto. Mientras testificaba sobre el baby shower, Melissa empezó a gritar desde su asiento que el bebé no era de él y que lo demostraría. Gritó que mataría a todos los que la traicionaron, incluyéndome a mí. La historia continúa. Bebés, Ryan y cualquiera que estuviera de mi lado. El juez ordenó que la retiraran, pero ella seguía gritando amenazas hasta que 4 alguaciles la arrastraron fuera mientras intentaba morder a uno de ellos. El juez ordenó de inmediato una evaluación psiquiátrica y dijo que sería recluida en el Hospital Mental Estatal hasta nuevo aviso. 2 semanas después, el juez lo hizo oficial y declaró que Melissa no podía ser juzgada porque estaba demasiado enferma mentalmente. El tribunal la envió al Hospital Estatal para recibir tratamiento, lo cual podría tomar años.
El caso de Carol siguió por separado, ya que ella estaba mentalmente bien, solo era mala. Daniel me sostuvo fuerte la mano cuando escuchamos la noticia en nuestro apartamento. Ambos sabíamos que esto apenas era el comienzo de un largo camino. A la mañana siguiente, mi doctor programó mi cesárea para exactamente las 35 semanas, ya que los gemelos no estaban creciendo lo suficiente dentro de mí. Daniel y yo pasamos esa última noche antes de la cirugía acostados juntos en la cama del hospital, hablando de cómo criaríamos a nuestros bebés lejos de todo ese caos familiar. Nos prometimos romper el ciclo y darles una infancia normal, llena de amor, no de drama y peleas. Cuando me llevaron a cirugía a la mañana siguiente, Daniel se vistió con bata estéril y me tomó la mano detrás de la cortina mientras me abrían. A las 7:23 a.m. nació nuestro hijo, de 3 libras, llorando fuerte. A las 7:24 a.m. nació nuestra hija, aún más pequeña, pero luchando con fuerza. Daniel lloró al sostenerlos por primera vez. Esos diminutos y perfectos bebés que habíamos creado juntos. A través de la ventana de la sala de recuperación, vi a Nathan de pie en el pasillo con lágrimas corriéndole por la cara. Finalmente, iba a ser abuelo de unos bebés que realmente podrían conocerlo. Las enfermeras llevaron a nuestros gemelos directamente a la UCI neonatal, donde necesitarían ayuda para respirar y comer por un tiempo. 3 días después del nacimiento, Nathan vino a visitarnos con noticias sobre el juicio de Carol. La declararon culpable de agresión y acoso, pero solo recibió 2 años de libertad condicional y sesiones de terapia obligatoria. El juez le prohibió contactarnos a menos que nosotros lo hiciéramos primero, cosa que nunca haríamos. Nathan dijo que ella finalmente empezaba a aceptar lo que había hecho mal, pero no me importaba su historia de redención. Una semana después, Emma trajo el correo a la UCI neonatal, mientras yo tenía a mi pequeño hijo sobre mi pecho, haciendo contacto piel con piel. La carta era del hospital psiquiátrico de Melissa, y mis manos temblaban al abrirla. Me escribía para disculparse, pero también para anunciar que estaba embarazada otra vez, de Ryan, antes de su separación. Ryan apareció 1 hora después, completamente destrozado por la noticia de que estaría atado a Melissa para siempre a través de 2 hijos. Los gemelos permanecieron en la UCI durante 3 semanas completas, aprendiendo a respirar y comer por sí solos mientras se fortalecían cada día. Grace nos visitaba a diario con actualizaciones sobre la preparación de nuestra casa en Seattle, mostrándome fotos del cuarto de los bebés que había pintado de un suave amarillo, con nubes en el techo. Encontró para nosotros un gran vecindario con buenas escuelas y familias normales, que no se agredían en los baby showers. Emma presentó todos los documentos legales para que nuestra mudanza estuviera protegida, transfiriendo las órdenes de restricción al estado de Washington, donde las leyes contra el acoso eran más estrictas. Se aseguró de que Melissa no pudiera seguirnos ni enviar a nadie tras nosotros una vez que dejáramos Buffalo. En la segunda semana de los gemelos en la UCI, Ryan trajo a Delphine para conocer a sus nuevos primos a través del cristal. Él sostuvo a su hija para que pudiera ver a los diminutos bebés en las incubadoras, y ella presionó sus manitas contra el vidrio, repitiendo bebés una y otra vez. Ver a Ryan explicarle con ternura a Delphi que esos eran sus primitos me hizo ver el tipo de padre que podría haber sido en otra vida, sin el veneno de Melissa. Me prometió que mantendría a Melissa alejada de nosotros, que él se encargaría de sus visitas con Delphine para que nunca tuviéramos que verla otra vez. 2 días antes de que dieran de alta a los gemelos, el equipo psiquiátrico de Melissa llamó con noticias urgentes. Ella se había obsesionado completamente con mis bebés durante sus sesiones de tratamiento, diciendo que en realidad eran sus hijos y que yo se los había robado. Las alucinaciones empeoraban a pesar de la medicación, y había intentado escapar 2 veces para venir a buscarnos. El psiquiatra recomendó encarecidamente que nos fuéramos de Búfalo tan pronto como los bebés pudieran viajar. Exactamente a las 3 semanas de nacidos, los gemelos finalmente alcanzaron su peso objetivo, y podían mantener su temperatura corporal sin las incubadoras. Mientras Daniel firmaba los papeles del alta, Nathan llegó con la noticia de que Linda se había declarado culpable de las violaciones de la ley HIPAA por acceder a mis registros médicos. Recibió 6 meses de cárcel y perdió su licencia de enfermería para siempre. Otro dominó cayendo en la cadena de consecuencias desde aquel baby shower. Nuestra última noche en Buffalo fue 3 días después, y Grace logró organizar una cena de despedida en su casa con los pocos familiares que aún nos hablaban. Nathan nos entregó un grueso álbum de fotos lleno de imágenes de antes de que todo se volviera loco, cuando solo éramos niños jugando en el patio, sin saber lo que vendría. Prometió visitarnos en Seattle, una vez estuviéramos instalados. Los gemelos durmieron casi toda la cena en sus sillas para el carro, mientras todos se turnaban para cargarlos y llorar. Grace preparó mi lasaña favorita y seguía llenando las copas de vino, aunque nadie realmente bebía. A la mañana siguiente, en el aeropuerto de Buffalo, yo empujaba el coche doble por seguridad cuando la vi. Melissa estaba cerca de la puerta 12, con un asistente médico a su lado, usando sudadera y pantalones que nunca le había visto. Su rostro estaba hinchado por la medicación y sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café. Nos vimos al mismo tiempo. Su cara se desmoronó como papel, y leí en sus labios algo que parecía, lo siento, antes de que el asistente la girara y la llevara hacia otra puerta. Esa fue la última vez que vi a mi hermana. En el avión, amamanté a los 2 gemelos mientras Daniel buscaba barrios de Seattle en su teléfono. Una mujer mayor, sentada al otro lado del pasillo, no dejaba de sonreírnos, y finalmente se inclinó para decirnos que teníamos unos bebés hermosos y que hacíamos una familia encantadora. No tenía idea de que éramos básicamente refugiados huyendo de nuestra ciudad natal. Cuando aterrizamos en Seattle, mi teléfono explotó con mensajes de Emma. Melissa había sido internada involuntariamente por al menos 6 meses después de amenazar con encontrarnos y recuperar lo que ella llamaba sus bebés.
Ryan estaba solicitando la custodia permanente de ambos niños, ya que ella había sido declarada no apta. Las batallas legales continuarían sin nosotros allí. Nuestra nueva casa en Seattle era perfecta, con sus grandes ventanas y su calle tranquila, pero yo no podía relajarme. Cada vez que sonaba el timbre, daba un salto. Revisaba las cerraduras 3 veces antes de dormir, y analizaba cada rostro en el parque como si pudiera ser alguien enviado por Melissa. Daniel encontró una terapeuta familiar especializada en trauma, y programó nuestra primera cita para la semana siguiente. Nathan llamó 2 semanas después con novedades sobre mamá. Había empezado terapia y finalmente estaba aceptando cómo había permitido el comportamiento de Melissa durante años. Nos había escrito una larga carta que Nathan ofreció leer por teléfono. Era realmente arrepentida, hablando de cómo había fallado a sus 2 hijas al tener favoritas y crear esa competencia entre nosotras. Un mes después de mudarnos a Seattle, los gemelos sonrieron por primera vez durante una videollamada con Grace. Sonrisas reales, no solo gases. Grace empezó a llorar de inmediato. Luego yo lloré. Luego Daniel. Todos llorando por esos 2 pequeños bebés sonriendo frente a una pantalla. Esos momentos perfectos me recordaban por qué habíamos luchado tanto para protegerlos. Entonces Emma llamó con una noticia que me hizo un nudo en el estómago. Melissa había perdido el embarazo durante lo que llamaron un episodio psicótico, en el que intentó sacarse al bebé porque creía que los alienígenas se lo habían puesto. La trasladaron a un centro psiquiátrico de largo plazo al norte del estado. Incluso después de todo lo que había hecho, me sentía enferma al pensar en su bebé perdido y en su mente rota. Ryan decidió mudarse a Portland con Delphine y su nueva novia, lo suficientemente cerca para que los primos crecieran conociéndose, pero lejos del veneno de búfalo. ¿Cómo logró Melissa vernos en el aeropuerto si se suponía que estaba en tratamiento? El momento me resulta tan extraño. Ella allí, con un asistente médico, justo cuando nosotros dejábamos la ciudad para siempre. Acordamos reunirnos una vez al mes para que los niños jugaran juntos, tratando de construir algo sano de entre todos esos escombros. 3 meses después en Seattle, los documentos legales finales llegaron por correo certificado. Todos los cargos criminales resueltos mediante acuerdos o condenas. Las órdenes de restricción se hicieron permanentes. Nuestra casa de Búfalo fue vendida a una joven pareja que no tenía idea de su historia. El último documento confirmaba que Melissa permanecería institucionalizada indefinidamente, tras ser declarada un peligro para sí misma y para los demás. La guerra había terminado, pero nadie había ganado realmente nada. Volver al trabajo se sintió raro después de todo. El edificio de oficinas en el centro tenía puertas de vidrio que reflejaban mi rostro, y por un segundo no reconocí a la mujer que me miraba. Daniel se quedó en casa con los gemelos mientras yo me sentaba en mi escritorio respondiendo correos sobre campañas de marketing y reportes trimestrales. Mis compañeros hablaban de sus planes de fin de semana y se quejaban del tráfico, sin tener idea del video viral, del cuchillo, ni de nada. Durante los descansos para almorzar, me sacaba leche en el baño y revisaba mi teléfono para ver las fotos que Daniel me mandaba de los bebés. 3 semanas después de empezar el trabajo, mi jefe me preguntó si quería ir a tomar algo con el equipo, y por primera vez dije que sí. Sentarme en ese bar, escuchando a gente normal hablar de problemas normales, se sintió como usar un disfraz que finalmente me quedaba bien. El consultorio de mi terapeuta tenía paredes beige y una máquina de ruido blanco con sonidos del mar. Me senté en su sofá, jugando con el cojín, mientras ella esperaba a que hablara. La palabra se me atoró en la garganta durante 20 minutos, hasta que finalmente la dije en voz alta. Me embaracé a propósito para lastimar a mi hermana. No por amor ni por querer una familia, sino por venganza. La terapeuta no se mostró sorprendida ni disgustada, solo asintió y me preguntó cómo me hacía sentir eso ahora. Vacía, le dije. Vacía, culpable, y de alguna manera todavía enojada. Ella dijo que sanar significaba aceptar todas las partes feas del camino que nos trajo hasta aquí. 6 meses después en Seattle, los gemelos estaban por cumplir un año, y Nathan llamó para preguntar si podía visitarnos. Estuve a punto de colgar, pero Daniel tomó el teléfono y dijo que sí antes de que pudiera detenerlo. Nathan apareció en nuestra puerta con una caja envuelta y luciendo más viejo de lo que recordaba. Me entregó el regalo sin mirarme a los ojos y dijo, Carol lo hizo, pero no pudo venir. Dentro había una colcha hecha con retazos de tela en todos los tonos de azul y verde. En una esquina había un pequeño sobre con la letra de Carol. No lo abrí. No en ese momento. Nathan jugó con los gemelos durante 1 hora. Los ayudó a soplar las velitas de cumpleaños y luego se fue sin pedir nada más. La colcha fue al armario, pero no a la basura. 2 meses después, Grace llamó para decir que había recibido una oferta de trabajo en Seattle. En una semana ya tenía apartamento a 3 cuadras y venía a nuestra casa todas las noches después del trabajo. Traía comida para llevar y sostenía a los bebés mientras Daniel y yo comíamos con ambas manos por primera vez en meses. Los gemelos la alcanzaban con los brazos cada vez que entraba, y ella empezó a guardar pañales y fórmula en su casa, por si acaso. Ryan también nos visitó, trayendo a su nueva novia, que no conocía nuestra historia, y solo nos veía como la hermana normal de Ryan, con una familia normal. Hacíamos noches de juegos, parrilladas, y nadie mencionaba Buffalo, ni los baby showers, ni nada de antes. 8 meses después en Seattle, sentimos que era el momento de hacer algo que debimos haber hecho bien la primera vez. Daniel lo sugirió mientras lavábamos los platos, como si hablara del clima. Podríamos renovar nuestros votos, dijo. Hacerlo bien esta vez. Solo nosotros y las personas que realmente importan. Sin grandes producciones, sin competencia, sin drama familiar. Lo besé con las manos enjabonadas, y dije que sí. La ceremonia fue en nuestro jardín, con Grace, Ryan, su novia, y la pequeña Delphine, a quien Grace cuidaba esa tarde. La novia de Ryan,
Grabó todo con su teléfono mientras los gemelos intentaban comerse las flores que Grace había recogido del jardín. Daniel escribió sus propios votos sobre elegirnos cada día, especialmente en los días difíciles. Yo solo dije que lo amaba. Y lo decía de verdad. Cuando todos se fueron, acostamos a los gemelos y bailamos lentamente en la cocina, sin música alguna. 9 meses después de dejar Buffalo, llegó una carta del centro de tratamiento de Melissa. La letra del doctor explicaba que ella había estado progresando con la terapia y la medicación. Como parte de su tratamiento, había escrito cartas de disculpa para todos. Preguntaban si consideraríamos un contacto supervisado por videollamada en el futuro. La carta fue al archivador, dentro de la carpeta marcada como documentos importantes, entre los certificados de nacimiento de los gemelos y el seguro del auto. Quizás algún día la respondería. Hoy no era ese día. Los gemelos dieron sus primeros pasos un martes lluvioso mientras yo doblaba la ropa. Primero uno se levantó usando la mesa de centro. Luego el otro lo vio y tuvo que imitarlo. Caminaron tambaleándose el uno hacia el otro, y terminaron cayendo en una montaña de risas. Daniel dijo algo sobre que ya estaban compitiendo, y ambos nos quedamos inmóviles. Luego él rió y dijo, la competencia puede ser buena, como ver quién da los mejores abrazos o quién es más amable. Estábamos escribiendo nuevas reglas para nuestra familia. Algunas noches soñaba con Melissa, pero no con la mujer que sostenía el cuchillo. Soñaba con la hermana que me enseñó a andar en bicicleta en la entrada de casa. La que compartía su dulce de Halloween conmigo, aunque yo hubiera tirado los míos en un charco. La niña que existía antes de que todo saliera mal. Me despertaba llorando por esos sueños, llorando por alguien que tal vez solo existía en mis recuerdos. Daniel me abrazaba sin hacer preguntas, porque hay dolores que no necesitan palabras. Un año en Seattle significaba un año desde el baby shower. Publiqué una sola foto en Instagram de los gemelos riendo en el parque. El pie de foto decía, la mejor venganza es una vida bien vivida. Y desactivé los comentarios antes de que alguien pudiera responder. Algunas historias ya no necesitaban público. El parque cerca de nuestra casa tenía columpios para bebés y una caja de arena donde los gemelos podían jugar durante horas. Daniel los empujaba mientras yo me sentaba en la banca con mi café, mirando a nuestra pequeña familia, esa que construimos desde el caos. Una mujer se sentó a mi lado y comentó lo tranquilos y felices que nos veíamos juntos. Por primera vez, le creí. Los gemelos conocerían su historia algún día, cuando fueran lo bastante grandes para entender que las familias pueden romperse y sanar, una y otra vez. Sabrían de su tía, de sus abuelos, y de por qué vivíamos tan lejos de donde mamá y papá crecieron. Pero hoy, solo sabían que papá hacía ruidos de avión cuando los empujaba alto en el columpio, que mamá siempre tenía galletas en su bolso, y que su mundo era seguro, pequeño y lleno de amor. Y eso era suficiente. Eso lo era todo. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme a explorar todas estas preguntas. ¡Qué viaje! Simplemente preguntándonos cosas juntos. Nos vemos la próxima vez. Y hasta aquí llegamos con este video. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada apoyo tuyo me motiva a seguir creando y compartiendo más. Gracias por estar aquí, tu suscripción hace toda la diferencia.